Imagina el silencio absoluto de las arenas ardientes del Valle de los Reyes en aquel noviembre de 1922. Howard Carter, un arqueólogo británico de 48 años cuya perseverancia rozaba la obsesión, se encontraba frente a una puerta sellada que conservaba los sellos intactos de la necrópolis real. Con manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, realizó una pequeña abertura en la parte superior de la entrada. Al acercar una vela para comprobar la pureza del aire, la llama osciló violentamente antes de estabilizarse. Cuando Lord Carnarvon, incapaz de contener su impaciencia, le preguntó si podía ver algo, Carter solo pudo articular 3 palabras que hoy resuenan en la historia universal. Sí, cosas maravillosas. Aquel destello dorado que captaron sus ojos no era simplemente el brillo del metal precioso, sino el reflejo de una civilización entera que se negaba a ser devorada por las sombras del olvido. Este hallazgo monumental, la tumba de Tutankamón, se erigió como el símbolo máximo de nuestra fascinación eterna por el más allá. Sin embargo, nos obliga a plantearnos una pregunta central que ha perseguido a la humanidad desde que el primer antepasado cavó una fosa. ¿Por qué los seres humanos dedicamos tanto esfuerzo, ingenio y riqueza a enterrar objetos con quienes ya no pueden usarlos? Las tumbas no deben verse meramente como depósitos de restos humanos. Son, en realidad, cápsulas del tiempo diseñadas con la intención deliberada de detener la descomposición de la historia. En su interior, el reloj del mundo exterior se detiene, protegiendo del aire y del tiempo los fragmentos de una existencia que de otro modo se habría desvanecido para siempre. En este viaje que comenzamos hoy, nuestro enfoque será diferente. No nos limitaremos a maravillarnos con el oro. Este video trata sobre la evidencia tangible de la vida cotidiana, las esperanzas y los miedos profundos de nuestros ancestros. Mantendremos un compromiso riguroso con la transparencia informativa, estableciendo una línea clara entre los hechos comprobados por el registro arqueológico, las hipótesis científicas que los expertos debaten actualmente y los mitos populares que carecen de base física sólida. La importancia de los túmulos y estructuras funerarias es un fenómeno global que trasciende fronteras. Desde las orillas del sagrado Nilo en Egipto hasta las imponentes pirámides de Mesoamérica y los gigantescos montículos de Asia Central, como aquellos que albergarían al emperador Qin Shi Huang, el enterramiento ha sido la herramienta definitiva para la preservación del ego humano tras la muerte. La tumba es el último grito de resistencia de un individuo contra la nada, una forma de asegurar que su nombre sobreviva al paso inclemente de los siglos. Pero, ¿cómo logramos hoy descifrar estos mensajes antiguos? La arqueología ha evolucionado de ser una búsqueda de tesoros a una ciencia de precisión extrema. Hoy utilizamos tecnologías como el LIDAR, un escaneo láser que detecta estructuras ocultas bajo selvas o dunas del desierto sin excavar. Una vez en el terreno, técnicas como la datación por carbono 14 y el análisis de isótopos en restos óseos cuentan historias increíbles. Por ejemplo, los dientes de un esqueleto revelan dónde creció una persona basándose en los minerales del agua que bebió hace milenios. Para el arqueólogo moderno, el contexto es la clave. Un grano de polen puede ser más valioso que una corona de oro, pues nos habla del clima y el entorno ambiental que definía a esa cultura desaparecida. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estamos a punto de profundizar en las capas de estos descubrimientos, alejándonos de la superficie iluminada para entrar finalmente en el terreno de lo tangible. Prepárate para descubrir cómo un pequeño objeto olvidado en una cámara oscura puede reconstruir el mapa de una civilización que ha esperado milenios para ser comprendida por nosotros. Acompáñanos en este descenso a las profundidades de la historia antigua. Al adentrarnos en las cámaras silenciosas de estas antiguas moradas, lo primero que suele capturar la atención del arqueólogo moderno no es simplemente el brillo de los metales preciosos, sino la disposición deliberada de los ajuares funerarios. Es un hecho comprobado que la riqueza material depositada junto al difunto servía como un indicador preciso y a veces despiadado de la estratificación social. No todos los habitantes de la antigüedad eran enterrados con máscaras de oro o joyas de lapislázuli. La inmensa mayoría de la población descansaba en fosas sencillas, con apenas un cuenco de cerámica o una herramienta de trabajo desgastada por el uso.
Esta diferencia nos permite entender cómo funcionaban las jerarquías de poder hace miles de años. En las tumbas más opulentas, los investigadores han recuperado monedas de regiones lejanas y herramientas fabricadas con materiales que no se encontraban en el entorno local, lo que revela la existencia de rutas comerciales activas y sofisticadas que conectaban civilizaciones separadas por miles de kilómetros. Estos objetos no eran meras posesiones personales, sino testimonios de una economía global temprana que ya latía con fuerza mucho antes de nuestra era tecnológica. Sin embargo, el verdadero tesoro de conocimiento reside en los propios ocupantes de estas estructuras. La bioarqueología ha transformado nuestra comprensión de la vida antigua mediante el análisis científico de restos humanos, ya sean momias egipcias perfectamente preservadas por químicos o los cuerpos de las turberas en el norte de Europa, conservados de forma natural por la química ácida del suelo. Gracias a estas técnicas, hemos descubierto revelaciones médicas asombrosas. Cráneos que muestran evidencias claras de cirugías complejas, como las trepanaciones, realizadas con herramientas de piedra o bronce. Lo más impactante es que el crecimiento óseo posterior demuestra que muchos de estos pacientes sobrevivieron durante años después de la operación, lo que confirma un conocimiento anatómico y una técnica quirúrgica avanzados. También hemos podido rastrear enfermedades antiguas, como la tuberculosis o la malaria, en los huesos de personas que vivieron hace milenios. En este campo, surge una hipótesis científica fascinante sobre los rituales de sacrificio humano en culturas como la Inca o en las fosas reales de la Mesopotamia temprana, específicamente en Ur. Los expertos debaten si estos actos eran demostraciones brutales de poder político absoluto o sacrificios sagrados destinados a apaciguar a deidades temibles para asegurar la continuidad del cosmos y las cosechas. Más allá de lo puramente físico, las paredes de las tumbas y los objetos en su interior a menudo sirven de soporte para inscripciones que actúan como un mapa detallado hacia el más allá. Los textos de las pirámides y el conocido Libro de los Muertos son ejemplos de un hecho comprobado. La escritura era considerada una tecnología mágica esencial para la supervivencia del alma. Para los antiguos egipcios, las palabras grabadas no solo narraban hazañas biográficas, sino que garantizaban el paso seguro del espíritu a través de los peligros del inframundo. Cada jeroglífico era un conjuro destinado a proteger la identidad del difunto frente a las entidades oscuras que acechaban en la otra vida. Lo que estos textos nos revelan de manera conmovedora es el miedo universal a ser olvidado. Escribir el nombre de alguien en piedra era la única forma que conocían para asegurar su inmortalidad en la memoria de los vivos y en el reino eterno de los dioses. Es fundamental aplicar aquí un rigor científico estricto para separar la realidad arqueológica de la ficción romántica. Un mito común que ha permeado la cultura popular es la famosa maldición de los faraones. La ciencia moderna ha demostrado que las muertes atribuidas a fuerzas sobrenaturales tras la apertura de tumbas, como la de Lord Carnarvon, poco después del hallazgo de Howard Carter, tuvieron explicaciones naturales y biológicas. El ambiente cerrado de las cámaras funerarias es el caldo de cultivo ideal para bacterias y hongos antiguos, como el Aspergillus flavus, que pueden causar infecciones respiratorias fatales en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Por otro lado, existe la hipótesis de que las pirámides estaban alineadas con constelaciones específicas. ¿Era esto una cuestión religiosa para guiar el alma a las estrellas, o una herramienta de navegación y calendario agrícola de extrema precisión? Los datos sugieren una mezcla de ambas, donde la astronomía y la fe eran hilos inseparables de una misma realidad cotidiana. Al contemplar estos hallazgos, es inevitable sentir una conexión profunda con aquellos que nos precedieron. Ellos también amaron, sufrieron y temieron a la oscuridad del final. Esto nos invita a una reflexión necesaria. Si tuvieras que crear una cápsula del tiempo hoy, ¿qué objetos elegirías para que los arqueólogos de dentro de 3000 años pudieran entender quién fuiste realmente? Probablemente no serían nuestras mayores riquezas materiales las que hablarían mejor de nosotros, sino aquellos pequeños detalles cotidianos que capturan la esencia de nuestra humanidad compartida. Las tumbas nos recuerdan que, aunque los imperios caigan y las ciudades se conviertan en polvo, el deseo humano de trascender y ser recordado permanece intacto bajo las capas de la tierra, esperando ser descubierto una vez más para contarnos su historia.
La arquitectura del misterio no se limita a la superficie decorada, sino que se extiende hacia las profundidades de una ingeniería defensiva, diseñada para burlar tanto al tiempo como a la codicia de los hombres. En el antiguo Egipto, los arquitectos reales idearon sistemas de seguridad que desafiaban la lógica técnica, como pesados bloques de granito que descendían por ranuras invisibles para sellar pasadizos para siempre. Se han documentado fosos de arena diseñados para asfixiar a los intrusos y cámaras falsas que desviaban la atención de los saqueadores lejos del verdadero sarcófago real. No eran simplemente lugares de descanso, sino fortalezas del silencio absoluto. Sin embargo, es en el lejano oriente donde este concepto alcanzó su máxima expresión arquitectónica. Las tumbas chinas, especialmente durante las dinastías tempranas, fueron concebidas como verdaderas ciudades subterráneas que replicaban con precisión el mundo de los vivos en una escala monumental, incluyendo palacios, establos y almacenes, para que el soberano no careciera de lujos en la eternidad. Este despliegue de ambición nos conduce al clímax de la arqueología funeraria. El mausoleo de Qin Shi Huang en Xi'an. Aquí, el primer emperador de China no se conformó con un entierro tradicional. Ordenó la creación de un ejército entero de terracota para custodiar su descanso eterno en una formación militar que abarca varias hectáreas. Cada uno de estos miles de guerreros posee rasgos faciales únicos y uniformes detallados que sugieren que fueron modelados a partir de soldados vivos. Es el hallazgo más imponente del siglo XX, compitiendo en relevancia con el descubrimiento de Howard Carter. Pero lo más inquietante es el misterio que aún guarda la cámara central. Existe una hipótesis científica persistente que afirma que el emperador descansa rodeado de un mapa de su imperio, donde los ríos y mares están representados por corrientes de mercurio líquido, accionadas por mecanismos. Aunque las pruebas del suelo han revelado concentraciones de mercurio altísimas, la cámara sigue sellada por el temor de los arqueólogos modernos a que el oxígeno destruya lo preservado. Lo que hemos aprendido tras siglos de excavaciones es que la arqueología de las tumbas es, paradójicamente, una ciencia dedicada a la vida. Cada resto de polen atrapado en una venda y cada inscripción administrativa nos ofrece una ventana íntima a la cotidianidad de civilizaciones que el olvido casi logra devorar. Es imperativo marcar la diferencia entre el saqueo indiscriminado, impulsado por el oro, y la arqueología científica, que busca el conocimiento. Mientras que el saqueador destruye el contexto vital, el arqueólogo trata cada estrato de tierra como una página de un libro sagrado. Esta labor meticulosa es la que nos permite reconstruir identidades perdidas y devolverles la voz a aquellos que fueron silenciados por el peso de los siglos. A pesar de nuestros radares, el mapa del pasado sigue teniendo grandes espacios en blanco. Permanecen ocultos los lugares de descanso de figuras como Alejandro Magno o Genghis Khan. El lugar de sus entierros se ha convertido en el máximo desafío para los exploradores contemporáneos, quienes debaten si es mejor dejarlos en su paz o traer sus historias a la luz. Este deseo de descubrimiento conlleva una carga ética profunda. El debate sobre si es correcto desenterrar a los ancestros y la demanda de repatriación de restos humanos a sus culturas plantean interrogantes sobre quién es el dueño del pasado. ¿Pertenecen estos restos a la ciencia universal o deben ser devueltos a la tierra de la que fueron arrancados? Al concluir este viaje, comprendemos que estas estructuras son espejos de nuestra propia mortalidad. Los grandes faraones y los ciudadanos anónimos compartían el mismo anhelo: no ser borrados por la marea del tiempo. La arqueología nos permite cumplir esa promesa de eternidad al recordar sus nombres. Si hoy pudieras ser recordado por un solo objeto que lograra capturar tu esencia, ¿cuál elegirías para que los arqueólogos del futuro te conocieran? Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios y a contarnos qué civilización antigua te asombra más. Si te apasiona descubrir los secretos de nuestra historia, suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video sobre ciudades perdidas. Gracias por acompañarnos en este descenso a las profundidades de la memoria de la humanidad.